Vamos a hablar ahora con la ex titular de la cartera de Justicia, la exministra Marisol Perestello se encuentra con nosotros para abordar varios temas y quería agradecerle que esté y pedirle un comentario muy breve, muy conciso sobre lo que está ocurriendo en el Parlamento. Nuevamente, los gastos del Parlamento están bajo la lupa. Bienvenida, Marisol, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. En realidad lo que está bajo la lupa es el Parlamento. Y yo creo que valorando que esté aquí el oficial mayor y el representante de los temas administrativos, tiene que haber una respuesta política, ¿no? Yo creo que corrupción hay en todo el aparato estatal, es parte de los problemas que tiene nuestro país gravísimos. ¿Le huele a corrupción estas revelaciones que se han...? Sin sindicar a una persona en particular, evidentemente, si tú puedes pagar por algo 4 y pagas 8, es corrupción de todas maneras, ¿no? O sea, porque eso no es matemáticas. Entonces, simplemente si podías comprar por un precio y compraste por otro, algo pasó en el medio y alguien se benefició. Pero yo creo que más allá de la crítica específica a cada uno de esos hechos que tienen que ser investigados y las personas tienen que ser sancionadas, las empresas, las direcciones, me parece muy valiente además que vengan a dar la cara a los administrativos, pero es un tema político. La crítica es al Parlamento, a los excesos, al poco trabajo, a la nula representación. Pero es cierto que no hay una intervención directa de la mesa directiva en esto. Hay compras que se aprueban por mesa directiva, ¿no? O sea, la mesa directiva tiene que... Porque ya hay bancadas de izquierda que lo que están es aprovechando a partir de este destape, decir, bueno, la mesa tiene que irse. ¿Hay una lógica en ese pedido? Yo creo que la mesa tendría que estar parada explicando los procesos, porque la crítica es al Parlamento y el titular del Parlamento es la mesa directiva ahora, son quienes tienen que dar la cara. El tema administrativo, yo saludo, por supuesto, la presencia de los funcionarios de carrera que están acá y que tienen, y lo van a hacer, te lo aseguro, que abrir procesos administrativos que demoran, como en el aparato estatal todo demora, lo sabremos en 6 meses o en 8. Pero la respuesta inmediata debió ser una respuesta política. Si hay cuestionamientos económicos y hay corrupción, se sancionará a la brevedad. Separaremos al funcionario que hizo las compras sin que signifique denigrarlo hasta que se hagan las averiguaciones correspondientes. Yo creo que la respuesta no es quitar el cuerpo. La respuesta no es hacer como que no está pasando porque está pasando. Claro. Y la respuesta tampoco es sacar al funcionario pensando que con eso se va a calmar el país, porque el país está cuestionando la conducta del Parlamento en general. Hay una última encuesta que... 6%. Sí, señala que el 90%, si no más, desaprueba el trabajo que está llevando adelante el Congreso, pero la desaprobación de la presidenta también es muy alta, son 77% si no me equivoco. Es que el problema ¿Cuál es el balance que hace de la gestión de Dina Boluarte al tiempo transcurrido? Yo creo que ella se equivocó cuando asumió la presidencia pensando que no era una presidencia de transición, sin ser consciente que tenía que asumir el pasivo del gobierno que acompañó hasta el 7 de diciembre. Pero ¿es una presidenta de transición? Es que yo creo que una persona que venía con un gobierno del que fue ministra, del que era vicepresidente, cuestionada además por el financiamiento del partido que llevó al presidente a donde lo llevó, por el financiamiento del mismo, por su silencio durante todo este periodo en temas serios como Zarratea y como todos los temas de corrupción, pretender que ella podía llegar y diferenciarse de esa presidencia a la que había acompañado en cada Consejo de Ministros descentralizado con discursos igual de incendiarios, igual de polarización, igual de enfrentamiento y pretender que el 8 de diciembre todo eso se acababa y que ella podía llegar sin asumir el costo político de lo que decidió hacer, es un error. Si ella hubiera dicho, asumo mi responsabilidad y la asumo en una etapa en la que el Perú transitará, en función de las decisiones del Congreso, a una etapa de calma y de tranquilidad democráticas y constitucionales, probablemente otro hubiera sido el tema. Y bueno, luego las muertes, el silencio, el intentar no asumir responsabilidad. El manejo de las muertes ha sido cuestionado porque se le ha citado durante 3 oportunidades, son 3 oportunidades a la Fiscalía y no ha ido. Ahora, el ministro de Justicia defiende la posibilidad y el pedido que ha hecho la presidenta para ofrecer su versión sobre los hechos, su testimonio a través de la virtualidad, usando la virtualidad. ¿Cabe esa posibilidad? Por supuesto que cabe, pero estás hablando de más de 60 vidas de peruanos y de peruanas que eran su responsabilidad como presidente del Perú. Yo creo que el gesto solo de ir a la Fiscalía, de darle explicaciones al país, de preocuparse por entender la complejidad que hay detrás de la protesta, porque esto es un tema político y estamos intentando atribuirle responsabilidad a la policía y a las Fuerzas Armadas, más allá del hecho concreto de las muertes que tendrán que asumirla quienes
hayan hecho uso excesivo de la fuerza. En sus declaraciones a la Fiscalía, Alberto Tarola precisamente habla de una responsabilidad expresa de la policía y de las Fuerzas Armadas. Pero es que eso no es así, pues porque si tú conocieras un poco a la policía y a las Fuerzas Armadas, entenderías que no es un problema normativo. Primero, esto no es un problema de Fuerzas Armadas y de policía, es un problema político que está enfrentando en términos de contención las Fuerzas Armadas y la policía. Pero es una contención que tiene límites. Tú no le puedes pedir a la policía y a las Fuerzas Armadas que contenga de manera indefinida demandas sociales, algunas legítimas, otras no tanto, asusadores, algunos interesados en generar ese caos por las razones más diversas que hay, y también muchas personas que sienten que hay reivindicaciones por luchas que no han sido escuchadas por muchos años y una práctica en el país de solo ser atendido después de un muerto. Entonces ahí hay un montón de problemas políticos y una contención militar y policial que tiene otros problemas. Por ejemplo, no es un tema de leyes, Mávila, existe legislación y protocolos de uso de la fuerza, tanto para las Fuerzas Armadas como para la policía diferenciados, con un uso de la fuerza que mide la proporcionalidad, pero no existe capacitación. Tú no puedes estudiar en un manual técnicas de contención, pues, porque cuando te encuentras con una persona que está ahí, ¿cómo haces? Y no puedes hacer que la policía, que no necesariamente tiene ni toda la capacitación ni todo el entrenamiento, ni los medios, pueda enfrentar necesariamente una turba, mucho menos el ejército. Y no puedes declarar en emergencia Puno y darle a las Fuerzas Armadas, que ya enfrentan en el BRAEM con entrenamiento militar, porque es lo que se está haciendo, enfrentar militarmente el remanente Sendero Luminoso y el narcotráfico, en Puno, haciendo labor de policía, porque no están entrenados para eso. Entonces tú has tomado una decisión política que está poniendo en riesgo a las Fuerzas Armadas y a la policía. Cada uno en la policía y en las Fuerzas Armadas tendrá que asumir su responsabilidad, pero tú tendrías que saber eso, que lo sabemos todos los que queremos a las Fuerzas Armadas y a la policía bien. Sí. Que hay un problema de capacitación, que hay un problema de entrenamiento en el terreno, que hay un problema no normativo. Ay, tú sacas un protocolo. Si no pueden cumplir un protocolo de 10 pasos, ¿cómo van a cumplir protocolos adicionales? Hay dos temas ahí sumamente interesantes. Por un lado, la Fiscalía ya ha dado a conocer, claro, los resultados de algunas necropsias, sobre todo de los 17 civiles que fallecieron en Juliaca el 9 de diciembre. Y bueno, las necropsias son claras, se dicen que murieron por proyectil de arma de fuego. Sin embargo, también es cierto que en su declaración el señor Otálora le ha dicho que la orden expresa de la presidenta era que no haya víctimas. ¿Se puede establecer en este caso una responsabilidad política? Yo creo que hay una responsabilidad política, existe, y creo que el silencio, en eludir esa responsabilidad política, contribuye a que la responsabilidad sea más grande. O sea, no pueden haber pasado meses, un par de meses, desde que esto sucedió, y tú guardes silencio o pretendas echarle la culpa al policía y a las Fuerzas Armadas que están intentando hacer contención física sobre temas políticos que tú pretendes que no están. Están. Lo que pasó en Ayacucho y lo que puede pasar en Puno mañana, en una semana, cuando el Congreso continúe haciéndose como que no tiene que discutir el adelanto de elecciones, cuando todo comience a volver a moverse y tengas estas muestras de autoritarismo exponiendo a las Fuerzas Armadas y a la policía pensando que tú puedes con un fusil no quiero terminar hacia las Fuerzas Armadas, claro. Me parece que es un despropósito, creo que se están equivocando. No quiero volar en el tiempo, no nos queda muy poco y le pido una respuesta muy precisa. ¿Qué le dice el olfato político sobre lo que viene, por ejemplo, en Juliaca? Hoy por hoy hay una relativa tranquilidad, especialmente aquí en Lima. La percepción es de que ha bajado la violencia, ha bajado esta protesta, digamos, en los niveles en que la conocimos y que tendería a apagarse con el tiempo. ¿Lo ve usted así desde su experiencia política? Yo creo que puede y si es no, ¿por qué rápidamente? No lo veo porque lo siento en las calles. La incertidumbre es la constante que nos ha acompañado desde el 7 de diciembre. O sea, el Ejecutivo y el Legislativo pretenden que no está pasando nada, pero el país está parado. No va a haber ninguna inversión, no hay proyecciones de inversión y por lo tanto no hay proyecciones de generación de empleo. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar si la presidenta, que debería de priorizar que se aclaren las muertes, ella quiere distinguirse de esa decisión política, no se va a distinguir porque mandó un WhatsApp diciendo que no haya muertos, se va a distinguir porque va a averiguar exactamente por qué la policía no tiene entrenamiento, por qué la policía no tiene a veces las armas adecuadas, no la de Lima, en la mayoría de los casos es la de provincia, por qué las Fuerzas Armadas van a Puno, tienen capacidad para hacer control policial en Puno. De acuerdo, Marisol. Es muy serio, Mávila, y no lo estamos dimensionando. Lo que ha dicho Amnistía Internacional en CNN
los resúmenes que hay sobre lo que está pasando en el Perú, además poniéndole un contenido racial, más allá de que nosotros entendamos que no necesariamente todo eso es verdad, son terribles en términos de lo que el mundo ve de Perú. O sea, hay que ir y decir la verdad. De Con acuerdo. golpe de Estado Le agradezco. pasó esto y que ella como presidenta lo asuma, salga y aclare las cosas. Así es. Bueno, la narrativa que está circulando, sin duda, además apoyada por los operadores políticos del señor Castillo, nos está abriendo determinados frentes y generando algunos problemas que la Cancillería nos parece está tardando en resolver. Muy bueno lo de yo México, le agradezco, sí, le agradezco que haya estado con nosotros. Muy buenas gracias. noches. Ha sido un placer conversar con Marisol Perestello, pero